iba ese referéndum y qué había detrás de ello y por qué Matteo Renzi, primer ministro italiano, uno de los primeros ministros que ha tenido un gobierno de mayor duración en la historia democrática italiana, ha dimitido. Para ello tenemos a un compañero, Lorenzo Pasqualini, del blog El Itañol, con nosotros. Lorenzo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, gracias por compartir este rato con nosotros para poder conocer un poquito más qué está pasando en Italia. Un placer para mí. Bueno, primero, para empezar, Lorenzo, ¿qué se votaba? ¿Qué se votaba en ese referéndum constitucional convocado por el gobierno italiano? Sí, el 4 de diciembre pasado, que es el domingo pasado, los italianos fueron llamados a pronunciarse sobre una propuesta de modificación de la Constitución italiana, que fue aprobada y escrita en 1948. Era la más importante modificación, la más importante propuesta de modificación en toda la historia republicana italiana, porque se trataba de modificar un tercio de los títulos de la Constitución italiana. Entonces era un referéndum muy importante. Y la verdad que las modificaciones más importantes eran sobre el sistema y el ordenamiento del Estado, ¿no? Porque en Italia tenemos un sistema bastante particular en todo el marco europeo, porque es un sistema bicameral con dos cámaras que tienen el mismo peso. La Cámara, entonces, la Cámara italiana es como el Congreso de los Diputados español, y el Senado tienen el mismo poder. Entonces, cualquier ley tiene que pasar por las dos cámaras antes de ser aprobada definitivamente, ¿no? Y también todos los gobiernos, antes de ser elegidos, antes de ser encargados, tienen que obtener una votación de confianza tanto por la Cámara cuanto por el Senado. Entonces, lo que quería hacer este referéndum, o mejor dicho, Renzi, a través de este referéndum, si ganaba el sí, era quitar este bicameralismo perfecto, así se llama esta manera de dar el mismo peso a las dos cámaras, y dar solamente peso a la Cámara de los Diputados, quitándoselo al Senado. El Senado se habría vuelto una cámara de representación territorial de las regiones. Las regiones en Italia son como, para asimilarlo, ¿no? Como las para asimilarlo, exactamente, sí. Entonces eso se habría vuelto una cámara mucho menos importante, ¿no? Sí, adaptarlo un poco al sistema que tenemos en España, donde el Senado es una cámara, entre comillas, algo más territorial, y es el Congreso que tiene el peso. Exactamente, sí, se habría vuelto más similar a España. Y también, esta era solo quizá la más importante de las modificaciones. Había muchas más. Por ejemplo, en el Senado, los senadores habrían pasado de un número de 315 a un número de 95, entonces una reducción importante. Y Renzi habló de esta reducción como una cosa muy importante para reducir los gastos de la política. Luego, otras cosas, por ejemplo, la supresión definitiva de las provincias, que en Italia tienen un peso bastante importante, especialmente en algunas zonas del sur, son un ente territorial con una importancia entre las regiones y el Estado, entonces son entes también importantes. Y entonces, la reforma era muy amplia y se llamaban los italianos a decidir sobre una modificación muy, muy importante. Entonces, yo creo que es importante subrayar esto, ¿no? Que era un referéndum sobre la Constitución italiana. Eso te iba a preguntar, porque después la campaña, tal y como se ha desarrollado, ha trasladado un poco el debate sobre lo que se votaba, como decías, que era la propia reforma, a algo más similar a una especie de voto, de plebiscito sobre la calidad del gobierno, la aprobación del gobierno de Matteo Renzi. ¿Cómo ha ido la campaña en Italia? ¿Cómo ha sido? ¿Qué partidos han apoyado? Etcétera, etcétera. Sí, claro. Como dices tú, el referéndum ha cambiado completamente su significado desde que en 2015, cuando se decidió de hacer un referéndum, Renzi lo personalizó enormemente, decidiendo devolverlo un referéndum sobre su gobierno. Y esto yo creo que fue su error, porque realmente al final permitió a todos los críticos con el gobierno Renzi también de utilizarlo como un arma, ¿no? Pero ha sido un error también porque realmente se votaba sobre la Constitución. Entonces el texto constitucional es algo fundamental en el ordenamiento de un Estado. Y confundir política
mejor bueno, una aprobación de tu gobierno con un referéndum sobre la Constitución es algo un poco peligroso. Pero la verdad es que Renzi en 2015 empezó a decir que si ganaba el sí, por fin, con la supresión del bicameralismo perfecto y con la supresión de un número importante de senadores, etcétera, etcétera, Italia se habría vuelto un país más moderno, más estable, por fin mucho más estable que antes, y que si ganaban no, todo se habría quedado como antes, y entonces Italia se habría quedado la Italia de siempre, la Italia con 1000 gobiernos que cambian cada 2 por 3, ¿no? Ujú. Entonces esto fue su discurso, ¿no? Si votáis sí, yo me quedo en el poder y os entrego una Italia mejor. Y si votáis no, os quedáis con una Italia lenta y como siempre. Entonces esto fue un poco el discurso de campaña electoral por parte del gobierno Renzi, ¿no? Ujú. Y lo que pasa es que en Italia tenemos un sistema de partidos muy fragmentado, con tantísimos partidos que se enfrentan entre ellos. Entonces todos los que estaban en la oposición utilizaron obviamente esta idea de Renzi para Ir a por él. para ir a por él, claro. Y cada uno con sus maneras, porque obviamente en el frente del no hubo posiciones súper distintas. Hablamos de un frente que abarca desde la derecha populista, xenófoba de la Liga Norte, hasta la izquierda De 5 Stelle, ¿no? bueno, y 5 Stelle, y también yo ahora pensaba la izquierda más radical, que es un poco la heredera del viejo Partido Comunista. Ujú. Entonces vemos en el frente del no tantísimos actores, ¿no? Entonces la campaña electoral ha sido muy simplificada entre el sí y el no, pero la verdad que entre estos dos frentes había muchísimas diferencias. Y ahondando en lo que nos comentabas, porque cuando hablábamos preparando este programa, hablábamos de que todos, para poder evaluar o poder analizar la actualidad política de cualquier país, tendemos a compararla con nuestra realidad, con lo que vivimos. Y claro, el sistema de partidos en Italia es muy, muy, muy diferente al sistema español. Como decías, es muy plural. Cuéntanos un poco cómo está el mapa de los partidos políticos ahora mismo en Italia. Sí, ahora mismo, bueno, el partido, en las encuestas, si se votara hoy, el partido que para las encuestas es el más votado, sería el más votado, es el Partido Democrático. Uh-huh. Es un partido bastante peculiar, porque nació de las ruinas de los herederos del Partido Comunista, uh-huh, pero al mismo tiempo de los herederos de la democracia cristiana, ¿no? Que han sido los dos grandes partidos que han estado en Italia desde los años 40 hasta los años 90. Entonces es un partido que definirlo socialista, la verdad que es una equivocación, no es un partido socialista. Pero a su interno tiene también corrientes de la socialdemocracia europea, ¿no? uh-huh. Pero tiene también otra cosa, tiene una corriente mucho más centrista y entonces es un partido complejo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay también una corriente izquierda que votó no al referéndum, una corriente que hace parte del partido de Renzi que decidió votar no. Y luego el segundo grande partido en el mapa actual de la política italiana es el Movimiento 5 Stelle, Uh-huh. que si se votara hoy podría tranquilamente volverse primer partido, porque las encuestas lo dan casi al 30%, el Partido Democrático al 31%, así que como se sabe, bueno, las encuestas también son muy pueden equivocarse, ¿verdad? Por algunos puntos. Y entonces el Movimiento 5 Stelle es un partido muy, podríamos decir, raro, porque es un partido, bueno, me refiero raro en el sentido de que... Heterodoxo. Sí, es difícil encuadrarlo, ¿no? Porque es un partido que nació como un aglomerador de muchos comités de ciudadanos. Hay que decir que en Italia la ciudadanía es muy activa en cosas, en política. Me refiero sobre todo a esto, a realizar comités de ciudadanos, agruparse entre vecinos para conseguir algo, ¿no? Es algo muy radicado en la cultura italiana, esto de, yo qué sé, si no funciona algo en tu calle, bueno, fundar un comité de ciudadanos y hacer de manera tal que se arregle. Entonces, el Movimiento 5 Stelle nació de tantísimos comités en toda la península
que tenían dentro fundamentos un poco varios, desde el ambientalismo, entonces la defensa del agua pública, la importancia de las energías renovables, ¿no? Pero luego, de hecho, 5 estrellas está por algunas palabras como agua pública, energía renovable, esto. Ajá. Pero al mismo tiempo, cuando se convirtió en un partido político, hay cosas que no se entiende bien. ¿Dónde quiere ir este partido? Por ejemplo, en la política externa o en la política interna sobre algunos temas muy importantes, como la llegada de los refugiados. No se sabe bien cosa el Movimiento 5 Estrellas quiere hacer, porque tiene a su interno una corriente de personas de derecha, de personas de centro, de personas de izquierda, y entonces es un partido peculiar en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego hay otros partidos, es que hay muchos en Italia. Pero ahí, por ejemplo, tenemos la Lega Nord, que es uno de los partidos que causan cierto temor, ¿no? Sí, claro. Hay que decir que, bueno, ahora mismo las encuestas la dan a más o menos el 10%. Y hay que decir también que la derecha, después de la época de Berlusconi, se ha fragmentado muchísimo en Italia. Ahora hay algo como 3 o 4 partidos de derecha que están fragmentados entre sí y que no están juntos. Pero sí, la Liga Norte es un partido que hace una política, tiene un lema muy xenófobo, muy anti-euro. Dicen siempre que si van al gobierno harían un referéndum sobre el euro. Es un discurso muy populista y muy xenófobo también, de derecha, ¿no? Y después de este referéndum, que como escuchamos al principio, ha traído la dimisión de Matteo Renzi como primer ministro italiano, como había anunciado, estaba ligado a su futuro político, y como comentaba, ligado a su futuro político al resultado de este referéndum, y parece que ya tenemos nombre para el nuevo primer ministro italiano, que es Paolo Gentiloni, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores de Matteo Renzi en este gobierno. ¿Cuál es el futuro político cercano que se vislumbra para Italia tras la dimisión de Matteo Renzi y la posible pendiente de la ratificación por parte de las cámaras de Gentiloni como nuevo primer ministro de la República? Sí, es una noticia de hoy la de Gentiloni, y la verdad que era una cosa que era casi necesaria, porque lo que ha dejado Renzi es algo un poco raro. Es decir, ha dejado un sistema electoral nuevo que en Italia nunca se ha utilizado, que se llama Italicum, que es un sistema que da muy mayoritario, ¿vale? Y es un sistema electoral que tiene un fallo, y el fallo es que está escrito como si en el referéndum de hace una semana hubiera ganado el sí. Es decir, considera solo que exista la Cámara y que el Senado no lo elijan los ciudadanos. Entonces el problema es esto, que esta ley electoral, que ya está aprobada, ya está lista, hay que reformarla, porque si se va a votar con esta ley electoral hay un problema muy, muy grande, y es decir que no sería constitucional, porque se votaría con una ley electoral que no considera al Senado, y la verdad que el Senado sigue en pie, porque los ciudadanos han votado no al referéndum. Claro. Entonces, Gentiloni probablemente reformará la ley electoral, hará lo que le pide la Europa en los próximos meses, y luego eso se votará. ¿Tiene consenso de apoyo Gentiloni de ambas cámaras para ser ratificado sin problemas? La verdad que en la Cámara debería tenerlo sin problemas, porque también en el Senado, porque hay que recordar que todavía hay un número de diputados y senadores que es el de las elecciones del 2013, que da una mayoría bastante amplia al Partido Democrático. Entonces, el Partido Democrático estaba de acuerdo con esta nueva persona, que además es un hombre de Renzi, es un ex ministro, es el ministro de Exteriores del gobierno Renzi, y incluso tiene contenta una parte de la izquierda, porque es un hombre que tiene de un pasado de también, no digo ecologismo, pero de interés también al ambiente, y es una personalidad también de intelectual, de político, es una persona licenciada en ciencias políticas, es un periodista profesional, entonces gusta también a la parte izquierda. Y sabiendo la cultura que hay en Italia de que un primer ministro pierde unas elecciones o renuncie, no tiene por qué desaparecer de la política, la elección de Gentiloni puede dejar a la puerta abierta que Matteo Renzi pueda regresar
a la poltrona de primer ministro en Italia? Sí, yo creo que sí. Creo que Renzi ha querido dimitir también porque quería ir a elecciones enseguida y capitalizar el voto que al final, bueno, el sí para el referéndum ha sido del 40% y quitándole la parte de sí no suya, por así decir, Renzi podría tranquilamente recibir un apoyo bastante consistente en nuevas elecciones, ¿no? Entonces yo creo que él no quería dimitirse y ir a elecciones rápidamente para capitalizar este reconocimiento. Y bueno, ser encargado otra vez para él habría sido una cosa terrible, ¿no? Porque habría sido identificado como el gobierno técnico, el gobierno no elegido. Entonces, bueno, yo creo que sí que se podrá representar tranquilamente dentro de 6 meses y mostrar una cara nueva. Yo creo que para él le saldrá bastante bien este juego. En este escenario italiano, ¿cuál es el papel y la situación de la izquierda italiana, los partidos de la izquierda italiana? Sí, la izquierda italiana la verdad que está en una situación bastante mala, porque, bueno, viniendo del pasado que tenía, sobre todo, porque en Italia, hay que recordar, hubo un partido comunista muy poderoso, el más fuerte, el que tenía más consenso de la Unión Europea, de la Europa todavía era. Y ahora la verdad que la izquierda está muy fragmentada y tiene muchísimos problemas para encontrar un nuevo rumbo. Y entonces en los últimos 5 años ha cambiado muchísimas veces estrategia, yo creo también de manera bastante fallimentar, porque cada elección se ha presentado con siglas distintas. Es un poco como si, haciendo comparaciones, si Izquierda Unida en España se presentara cada elección, es decir, también en las autonómicas y las regionales, cada año con un nombre distinto y el año siguiente distinto otra vez. Y esto la verdad que ha hartado muchísima gente porque muchísimos electores que antes votaban partidos de izquierda, entonces hablamos a la izquierda del Partido Democrático, muchísimos de estos ahora votan Movimiento 5 Stelle, que pero tiene todas sus dudas, ¿no? Que hemos dicho antes y también se van en la abstención. Entonces la izquierda ahora a final de 2015 han fundado un nuevo partido que se llama Sinistra Italiana, Izquierda Italiana, que intenta agrupar todos los fragmentos de la izquierda, pero bueno, hay que ver cómo irá. Y la verdad que ahora las encuestas lo dan entre el 2 y el 4%, incluso porque la gente ni siquiera sabe que existe, que ha sido fundada, porque es algo cada año que cambia y entonces ya la gente no lo identifica más como algo que pueda existir. Pero bueno, sí, todavía existe. Y luego hay que decir también que existe toda la parte de la izquierda extraparlamentaria, que en Italia es muy activa. Hablo de la izquierda que organiza manifestaciones, protestas, y los sindicatos también. Hay una parte también muy activa que organiza actividades fuera de la política. Entonces, colectivos, asociaciones que están muy arraigadas en el territorio y que organizan también luchas territoriales muy importantes, y que pero luego en el momento de votar no son representados en el Parlamento porque no hay un partido que les represente. Pues eso en la idea obviamente de los que participan en estas organizaciones. Y una cosa que estamos siguiendo muy de cerca de aquí de República, y mucha gente no solo en España sino en toda Europa, es el crecimiento en muchos países de la extrema derecha. ¿Cuál es la situación? Ya nos contabas un poco que la Liga Nord ha perdido bastante apoyo en Italia, pero ¿cuál es la situación de la extrema derecha en Italia? Sí, la verdad que la Liga Norte antes era un partido nacido en el norte y era el partido del norte contra el sur. Decían que el sur robaba, el sur era demasiado perezoso, y bueno, un discurso muy así, ¿no? Muy viejo también, porque hay que decir que Italia tiene una diferencia económica entre norte y sur espantosa, enorme, creo mucho más fuerte que la que hay entre el sur y el norte de España. Pero bueno, era un discurso muy populista, muy racista también. Y ahora, desde hace 2 años, con el nuevo líder de la Liga Norte, que se llama Salvini, este personaje le ha dado un rumbo mucho más nacionalista. Me imagino porque habrá mirado
resto de Europa habrá visto como los partidos xenófobos y nacionalistas están creciendo. Entonces, ha hecho también una cosa que ha sido muy criticada, es decir, se ha pactado con un partido, o mejor dicho, un movimiento neofascista que se llama Casa Pound, que es un movimiento bastante activo en Italia, que bueno, hace ocupaciones de casas, tiene centros sociales de derecha, y la verdad que desde que la Liga Norte se ha juntado con este movimiento, también ha recibido muchísimas protestas. Cada comicio electoral en el cual se presenta la Liga Norte el año pasado era bueno, objeto de protestas muy fuertes de parte de los centros sociales, de la izquierda antagonista italiana. Entonces también se habló mucho de esto, ¿no? Pero la verdad es que de momento las encuestas lo dan al 10% este movimiento, y no parece que esté pasando lo que pasa en el resto de Europa. La verdad que en Italia parece que la ola populista la canaliza sobre todo el movimiento 5 Stelle, y con todas sus diferencias, ¿no? Porque hemos dicho que abarca votos desde la izquierda hasta la derecha, pero en el voto de derecha también yo creo que buena parte, y bueno, no lo creo yo, creo también es un análisis de expertos, lo abarca en buena parte el movimiento 5 Stelle, y esta quizá es una suerte para Italia, porque el movimiento 5 Stelle no es xenófobo y no tiene de momento una connotación racista como lo tiene la Liga Norte. Bien, tengo un amigo por aquí, un amigo tuyo por aquí que te quiere hacer una preguntita, Javi. Sí. Hola Lorenzo, buenas tardes. Hola. Gracias por haber participado, ha sido muy interesante todo tu análisis, y yo quería hacerte una pregunta que es un poco, porque has hecho un análisis muy objetivo, y me gustaría preguntarte, ¿tú qué habrías votado? Sí, yo bueno, habría votado no. ¿Y por qué? Claro, porque por ejemplo, a mí me parece que es muy interesante la idea de eliminar el bicameralismo perfecto. A mí me parece que tiene muchos problemas de legitimidad democrática cuando hay dos cámaras que han sido elegidos por los ciudadanos a la vez y que bloquea una a la otra. A mí eso me parece muy problemático, pero claro, yo no tengo una opinión sobre todo el reparto competencial entre regiones, provincias, Estado. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión y por qué habrías votado no, en el caso que has dicho que no. Sí, claro. A ver, yo he basado mi decisión sobre todo sobre el voto de la Constitución. A mí me parecía que estaba sobre todo mal escrita la reforma de la Constitución, y bueno, la verdad que me basé en este análisis también porque muchos expertos de derecho constitucional, como por ejemplo Stefano Rodotà, que es muy reconocido también en el extranjero, han escrito esto, han escrito que a pesar de los fallos que puede haber esta reforma, lo que le pasa es que está mal escrita, y entonces es la más importante reforma desde 1948, y tú la modificas de manera mala, y además sin un amplio consenso. Y esta es una de las críticas, pero también le hago críticas a nivel, yo por ejemplo sobre lo del bicameralismo no estoy tan seguro, porque Italia somos un país en el sentido raro en comparación con otros, porque sí que puede haber riesgos de que movimientos que de repente surjan puedan hacerse con el poder. Nosotros hemos tenido también el fenómeno de Berlusconi, que no era simplemente un personaje graciosillo para los demás, político, era un personaje que se enfrentaba en manera de choque frontal contra todos los poderes, como el poder judicial, el poder legislativo. Entonces, en Italia el tema de que haya mucho control entre los distintos poderes, yo creo que es importante. Entonces, quitarle tanta importancia al Senado y luego añadir que la ley electoral nueva daría mucho más peso a los ejecutivos en un periodo con nuevos populismos y todo, yo creo que no era el momento justo para hacer este discurso. Como italiano a mí me pareció que no estaba bien. Bueno, gracias. Ya lo discutiremos en cualquier caso. Claro. Pues Lorenzo, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Te guardamos en la agenda porque seguiremos muy de cerca la actualidad política italiana, igual que seguimos la de otros países de nuestro entorno. Y eso, que muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, Bloque Litañol, cuéntanos un poco, para que la gente que nos escucha lo conozca. Sí, nada, el Bloque Litañol, todo el mundo se puede conectar. Hay dos versiones, una en español y una en italiano. Es itanol.com, la versión en español. Es un blog italo-español que nace por las ganas de juntar un poco estos dos países,
Yo creo que se quieren mucho entre ellos y que al mismo tiempo creo que se conocen poco. Entonces, bueno, es un blog que habla de política, actualidad y también de medio ambiente y cultura. Entonces, nada, es un poco como un medio de comunicación. Bueno, ahora tampoco quiero presumir, pero el intento es de dar un poco una voz sobre estos dos países. Bueno, es un poco un intento y bueno, estaría bien si esto en el futuro creciera y se volviera más grande también para juntar Italia y España. Por ahí a todos los oyentes a quien les interesa, que hay muchos y muchas, que les interesa la cultura italiana y la actualidad italiana, que por alguna extraña razón tampoco tiene mucha cabida en la actualidad informativa de nuestro país. Ahí tienen el blog El Itañol, nosotros lo hemos mencionado en nuestras redes sociales, pueden acceder a través de ellos y a través de ahí pueden, de la mano de nuestro amigo Lorenzo, conocer todo lo que pasa en Italia. Lorenzo, grazie e ci sentiamo. Gracias a voi, encantado. Un placer. Un saludo.